No esperaba escuchar a mi esposo hablando con su madre. Es débil, fácil de manipular. Solo consíguela para que firme unos papeles, yo me encargo del resto, dijo ella. Me quedé congelada en el lugar. Pero, yo también puedo jugar a este juego. No se suponía que lo escuchara. Solo iba a buscar un archivo que olvidé en la mesita de noche. Pero entonces me quedé paralizada, descalza, aún sosteniendo las llaves del coche, cuando escuché a mi esposo decir, ¿qué pasa si ella pide el divorcio y desaparece a España? Lo perderemos todo. Y luego su madre, la mujer con la que había pasado 4 años de mi vida andando de puntillas, Elara, respondió, por eso tenemos que asegurarnos de que sea declarada legalmente incompetente. Ya hablé con alguien. La pondremos en un lugar tranquilo, firmaremos los papeles por ella, y esa herencia será nuestra. Mi corazón no solo se rompió. Se desmoronó silenciosamente, por completo. Pero no lloré. Todavía no. Salí del apartamento como un fantasma, todavía escuchando sus voces resonando detrás de mí. Pero supongo que esta historia no comienza con una traición. No realmente. Para entender por qué me quedé allí congelada, sin gritar ni irrumpir, tienes que saber de dónde vengo. Tienes que saber lo que es crecer creyendo que eres desechable. Cuando tenía 8 años, mi madre se fue. Sin explicación. Un día, me besó la mejilla y dijo que tenía recados que hacer. Nunca regresó. Después de eso, todo se desmoronó. Mi padre bebía. No solo ocasionalmente. Se sumergió en ello como si fuera un segundo hogar. Se sentaba en la oscuridad susurrando cosas amargas para sí mismo, luego me las gritaba a mí o a mi abuela cuando se enfurecía lo suficiente. Siempre era nuestra culpa. Siempre. Mi abuela, dulce y callada, intentaba mantener las cosas unidas. Me acariciaba el pelo y decía, no es tu culpa, Serapina. Eres una buena chica. Tu madre, tu padre, ellos son los que están rotos. Pero ni siquiera su voz podía ahogar los golpes, las acusaciones, las largas semanas en que mi padre desaparecía de parranda y regresaba con moretones y una culpa que se convertía en rabia. Cuando tenía 12 años, se bebió hasta acabar en una cama de hospital y nunca salió. Así que, éramos solo yo y la abuela. Y de alguna manera, eso fue mejor. Renuncié a mucho para quedarme con ella. Se suponía que la universidad sería en la ciudad, pero vivíamos en un pequeño pueblo al norte, y el viaje era imposible. Ella no podía quedarse sola, no a su edad. Así que, trabajé. Entregaba correo. Hacía té. Me sentaba con ella por las tardes y veíamos películas antiguas de los años 50 mientras ella se quedaba dormida en su sillón. No era glamuroso, pero era mi hogar. Luego, ella falleció en silencio. Sin previo aviso. Tenía 20 años y, una vez más, estaba completamente sola. Empaqué todo en 2 maletas y me mudé a Lansing. Me apunté a un programa de turismo, mi sueño de la infancia. No porque hubiera viajado. Ni siquiera había salido del estado, pero quería saber cómo era el resto del mundo. Quería creer que me esperaba ahí fuera. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en una pequeña agencia de viajes, principalmente reservando viajes a Florida, México, y algunos folletos polvorientos de Grecia o España que nadie elegía nunca. Pero un verano, mi gerente me dio un viaje de bonificación sorpresa a Florida, solo unos días fuera de temporada para experimentar el producto. Ahí fue donde conocí a Caleb. Se alojaba en el mismo hotel. Confiado, con una sonrisa cálida, ojos azules penetrantes, una risa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Cenamos una vez, luego 2. Nos quedamos despiertos hasta tarde, compartimos demasiado y prometimos mantenernos en contacto cuando volviéramos a casa. No solo nos mantuvimos en contacto. 3 meses después, yo era la señora Carter. Y esa fue la última vez que sentí que pertenecía a alguien. Hasta el día en que me quedé fuera de la puerta de mi habitación, escuchando a mi esposo y su madre conspirar para borrarme. Y no perdí el tiempo. Nos casamos en un pequeño juzgado a las afueras de Lansing, con solo unos pocos amigos, sin lujos, sin familia. No tenía a nadie a quien invitar. ¿Y su madre? Bueno, apareció con un traje beige y no sonrió ni una vez.
En ese momento, lo atribuí a los nervios. O quizás al duelo. Su padre había fallecido hacía años, y supuse que ella todavía llevaba ese peso. Pero me equivoqué. Esa expresión en su rostro no era de duelo. Era de desaprobación. Y ni siquiera tuve que hacer nada para ganármela. Solo existir, solo amar a su hijo, fue suficiente para ofenderla. Después de la boda, me mudé al apartamento de Caleb, o más bien, me mudé a su casa. El Ara tenía su propia habitación al final del pasillo, decorada con flores y viejas muñecas de porcelana que te observaban mientras caminabas. El lugar olía a lavanda y a limpiador de limón. Y yo no dejaba de decirme que era temporal, que encontraríamos nuestro propio lugar una vez que las cosas se calmaran. Pero lo temporal se convirtió en meses, luego en años. Ella no gritaba, no maldecía, pero tenía una forma de hablar con el silencio que calaba más hondo que cualquier insulto. Si cocinaba la cena, la picoteaba con un tenedor como si la ofendiera. Si limpiaba la sala, suspiraba y la rehacía 10 minutos después. Si compraba sábanas nuevas para nuestra cama, preguntaba si estaban de oferta en una tienda de segunda mano. Lo peor de todo, Caleb nunca lo veía. Él seguía diciendo, solo necesita tiempo, o ella es así, o no lo dice con mala intención. Pero yo lo sabía mejor. Mujeres como el Ara no necesitaban levantar la voz. Gobernaban haciéndote sentir pequeña. Al principio, me esforcé mucho. Le compraba regalos, recordaba sus cumpleaños, le hacía el té como a ella le gustaba, negro con limón, sin azúcar. Incluso cancelé un viaje una vez porque ella tenía gripe y dijo que no podía soportar estar sola. ¿Y para qué? Una noche la oí decirle a Caleb, había chicas decentes en tu círculo, educadas, con familias. Tuviste que traer a esta vagabunda a casa. ¿Una vagabunda? Esa palabra se me quedó grabada. Una vez le pregunté a Caleb con delicadeza si quizás podíamos buscar nuestro propio lugar. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento donde pudiéramos construir algo que se sintiera nuestro. Él dudó y luego dijo, una vez hablé con mamá sobre eso. Se molestó tanto que le dio dolor en el pecho. No puedo arriesgarme a eso de nuevo. Así que eso fue todo. Nuestro matrimonio tenía una tercera rueda, y ella conducía todo el coche. Me dije que estaba bien, que lo amaba lo suficiente como para esperar, que tal vez algún día me defendería como yo lo necesitaba. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Cada vez que lo miraba, a mi Caleb, el hombre que una vez sostuvo mi rostro en sus manos y dijo que yo era todo su mundo, veía a alguien encogiéndose. Alguien que amaba la comodidad más que la confrontación. Alguien que siempre elegiría la paz antes que la verdad. Incluso si eso significaba sacrificarme, aún me quedaba porque no sabía a dónde más ir. Porque el amor te hace aferrarte mucho después de que ya no es seguro. Porque había sobrevivido a cosas peores, y una suegra fría parecía un pequeño precio por la estabilidad. Hasta la llamada telefónica, hasta el testamento, hasta que todo cambió. Hasta el momento en que supe que alguien que una vez me abandonó también me había dejado una salida. Era un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina regando la pequeña planta de albahaca que tenía en una taza astillada. El Ara estaba durmiendo la siesta. Caleb todavía estaba en el trabajo. El apartamento estaba tan silencioso. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared entre cada timbre. Hola. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Serapina Carter? Dijo la voz, formal, nítida, desconocida. Soy yo. Mi nombre es Greg Franklin. Soy abogado testamentario de Franklin y Hollen Lansing. Llamo en relación con un asunto de herencia. Por un segundo, pensé que era una estafa. ¿Herencia?, repetí. Debe haber un error. No tengo familia. Por eso preferimos hablar en persona, dijo. ¿Está disponible para venir a la oficina esta semana? Podemos explicarle todo entonces. Dudé. ¿Puede al menos decirme de quién es? Me temo que no puedo hacerlo por teléfono, señora, pero le aseguro que es legítimo y querrá escuchar esto en persona. ¿Verdad?, murmuré, aún esperando a medias que me pidiera mi número de seguro social. Puedo ir el viernes por la mañana. Perfecto. 11 de la mañana.
Le enviaré la dirección a su teléfono. Gracias, señora Carter. Colgó antes de que pudiera preguntar algo más. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Herencia de quién? La abuela hacía tiempo que se había ido. Papá también. Ni siquiera conocía a ningún primo. Lo único que había heredado era trauma. Debatí contárselo a Caleb y decidí esperar. No porque no confiara en él, al menos no todavía, sino porque ya podía escuchar la voz de Elara en mi cabeza. ¿Quién te está dejando cosas a ti, Serapina? ¿Algún novio secreto? ¿Fingiste la muerte de tu madre para dar lástima? Esa noche, después de que Elara se fuera a la casa de al lado a jugar a las cartas con su amiga June, senté a Caleb en la mesa de la cocina. Necesito hablar contigo sobre algo, dije, tratando de sonar despreocupada. Él levantó la vista de su teléfono, distraído. ¿Puede esperar? He tenido el día más largo. Solo tomará un minuto. Le conté sobre la llamada, sobre el abogado, sobre la cita del viernes. Sus ojos se abrieron. Espera, ¿alguien te dejó algo? Supongo que sí. Es decir, no tengo ni idea de quién. Quizás sea un error. O quizás sea real, dijo, sentándose más erguido. ¿Sabes, algún tío perdido o algo así? Han pasado cosas más extrañas. O quizás es alguien tratando de endilgarme un montón de deudas, dije, medio riendo. ¿La gente no hace eso? Dejar tarjetas de crédito y demandas. Caleb se rió entre dientes, luego se inclinó hacia adelante. Bueno, de cualquier manera, deberías ir. Solo no le digas a mamá todavía. Ya sabes cómo se pone. No pensaba hacerlo. Bien, dijo, asintiendo. Esperemos hasta que sepas más. Luego añadió, pero si resulta ser algo grande, podríamos finalmente empezar de nuevo. Quizás incluso mudarnos de aquí. Mi corazón revoloteó. ¿De verdad? Claro, dijo, extendiendo la mano hacia la mía. Lo hemos hablado. Quizás esta sea nuestra oportunidad. Era la primera vez en meses que decía algo que sonaba a promesa. Por un momento, le creí. No tenía idea de que solo 3 días después, descubriría la verdad sobre quién me dejó esa herencia y lo que me costaría aceptarla. El viernes por la mañana, el cielo estaba nublado y toda la ciudad parecía contener la respiración. Me quedé parada frente a la oficina del abogado por un minuto entero antes de entrar. Mis manos estaban frías. El estómago se me revolvía. Se sentía como si algo irreversible estuviera a punto de suceder. Y tal vez lo era. El edificio olía a alfombra nueva y a café fuerte. Una joven asistente me condujo por un pasillo estrecho hasta una oficina privada donde un hombre de unos 40 años se levantó y sonrió. Señora Carter, soy Greg Franklin. Por favor, tome asiento. Me senté frente a él, agarrando mi bolso en mi regazo como un escudo. No perdió el tiempo. Está familiarizada con una mujer llamada Linnea Whitaker. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Ese nombre? No lo había oído en voz alta en 20 años. Es mi madre biológica, dije lentamente. ¿Por qué? El señor Franklin me estudió por un momento. Lamento decirle esto, pero la señorita Whitaker falleció hace 3 semanas. La nombró a usted como la única beneficiaria de su patrimonio. No sabía qué sentir. Dolor, ira, shock. No la había visto ni oído desde que tenía 8 años. Nunca envió una tarjeta, nunca llamó, ni una sola vez. Ella le dejó una carta, añadió, metiendo la mano en un archivo y sacando un sobresellado. Saldré para que pueda leerla en privado. Cuando esté lista, hablaremos de los detalles. Me dejó a solas con ella. Solo yo y el sobre, pesado con palabras de un fantasma. Lo sostuve durante mucho tiempo. Mis dedos temblaban. Una parte de mí quería romperlo por la mitad. Otra parte necesitaba saber lo que decía. Necesitaba escuchar el porqué. Así que lo abrí. Y el olor me golpeó primero. Perfume caro, tenue pero familiar. Luego vino la letra, cursiva y elegante. Mi querida Serapina, para cuando leas esto, me habré ido.
No espero perdón. Solo espero que entiendas por qué me fui. Tragué con dificultad. Era joven, tonta. Tu padre se estaba ahogando y me arrastraba con él. La bebida, la ira, se volvió demasiado. No me fui por ti. Me fui porque tenía miedo. Miedo de convertirme en una mujer que le gritaba a su hijo como él nos gritaba a nosotros. Dejé de leer. Las palabras se nublaron. No te llevé conmigo porque no tenía a dónde ir. Y luego las cosas empeoraron. Confié en el hombre equivocado, terminé en el extranjero trabajando en lugares donde ninguna mujer debería trabajar. Pero sobreviví, y un día tuve la suerte de conocer a alguien que me veía como algo más que mi pasado. Él se casó conmigo. Me dio un nuevo nombre, una nueva vida. Él falleció hace 2 años. Y ahora estoy sola de nuevo, pero con algo para darte. He construido un pequeño imperio. Hoteles en España, Portugal y Florida. Te he dejado todo a ti. No porque crea que compensará lo que hice, sino porque te mereces algo bueno, algo estable, algo que sea tuyo. Estaba llorando ahora, en silencio, empapando el papel con culpa y rabia y algo más, algo para lo que no tenía nombre. Guardé tu foto conmigo todos esos años. Incluso cuando no tenía nada, te mantuve cerca. Me diste la fuerza para sobrevivir a cosas que nunca podré describir. Lo siento. Lo siento mucho, pero más que nada, te amo siempre. Mamá. Me quedé allí sentada mucho tiempo, mirando su nombre. Se había llamado a sí misma mamá. No Linnea, no señora Whittaker, solo mamá. Cuando el señor Franklin regresó, no habló. Simplemente colocó un vaso de agua frente a mí y esperó. Es real, susurré. Todo. Él asintió. Las propiedades, las cuentas, la carta. Sí, ahora eres la propietaria legal de una de las cadenas de hoteles boutique más valiosas de Europa. Me reí. No porque fuera divertido, sino porque era absurdo. Trabajo en una agencia de viajes que apenas vende paquetes turísticos a Disney World, dije. Él sonrió suavemente. Ya no. Y así, todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi madre, sobre mi vida, cambió. Lo extraño de los momentos que cambian la vida es que rara vez llegan con aviso. A veces vienen disfrazados de recados o accidentes. El mío llegó disfrazado de una carpeta olvidada. Había pensado ir directamente a la oficina después de la reunión con el abogado, pero a mitad de camino, me di cuenta de que había dejado un documento importante en la mesita de noche. Dudé si valía la pena regresar. Ojalá no lo hubiera hecho. El coche de Caleb no estaba en la entrada cuando llegué. Eso debería haber sido un alivio. Quería tiempo para respirar, para procesar. Pero cuando subí las escaleras y llegué a la puerta del apartamento, escuché voces. Voces familiares. Me detuve. La puerta principal estaba entreabierta lo suficiente para que el sonido se filtrara. Mamá, no podemos hacer eso. Eso es. Eso es una locura, decía Caleb. Su voz era baja, tensa. La voz de Elara le siguió, fría e imperturbable. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Prefieres dejarla irse con millones mientras nosotros nos sentamos aquí en este pequeño apartamento comiendo sobras? Esta es nuestra oportunidad. Hubo una pausa. Luego Caleb murmuró, es mi esposa. No, es tu obstáculo. ¿Crees que va a seguir compartiendo una vez que se dé cuenta de que no nos necesita? Por favor, tomará el dinero y desaparecerá a Europa, y tú te quedarás aquí sin nada. No me importa el dinero, dijo. Pero no había convicción en sus palabras. Entonces preocúpate por tu futuro, espetó Elara. ¿Crees que se quedará por lealtad? Ella ya es diferente. Lo vi en su cara cuando entró esta mañana. Esa chica se está escapando. Debería haber entrado en ese momento. Haber dado un portazo, exigido respuestas, pero no me moví. No pude. Además, continuó Elara, su voz bajando a una calma escalofriante, tengo un plan. ¿Qué clase de plan?, preguntó Caleb con cansancio. La declaramos mentalmente incapaz. Hay medicamentos. Gente que conozco.
Unas pocas semanas del comportamiento adecuado y podemos conseguir que la internen. El tiempo suficiente para que se te conceda el poder notarial. El silencio de Caleb fue ensordecedor. Finalmente, susurró, lo has pensado muy bien. Estoy harta de ir tirando, Caleb, siseó ella. He vivido toda mi vida viendo a otras personas conseguir lo que yo merecía. Por una vez, quiero comodidad. Quiero lujo, y esta es nuestra única oportunidad de tenerlo. Hubo otra pausa, luego. Está bien, dijo en voz baja. Pero asegúrate de que no se haga daño. Creo que algo se rompió dentro de mí en ese momento. No una ruptura dramática, más bien la lenta y última grieta de un cristal de ventana cediendo después de una tormenta. Retrocedí de la puerta, paso a paso, sin respirar, sin pensar, hasta que estuve afuera. No lloré, todavía no. Solo caminé hacia mi coche como una sonámbula, me senté al volante y miré el salpicadero durante lo que pareció una hora. Todo dolía. Pero más que eso, me sentía estúpida. Me había casado con este hombre, había defendido su silencio, había cuidado a su madre como si fuera la mía. Había sacrificado mis límites, mi comodidad, mis sueños, ¿para qué? ¿Para que me drogaran y me quitaran todo? ¿Para que me borraran? Finalmente, encendí el motor y conduje, no a la oficina, no a casa. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ser a algún lugar donde ellos no estuvieran. Me detuve en un parque y marqué el número de la única persona que tenía sentido en ese momento. Bronte, dije, tratando de mantener firme mi voz. Serapina, ¿qué te pasa? No puedo ir a casa. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Claro, dijo ella sin dudar. Ven ahora mismo. Mientras conducía hacia su casa, algo dentro de mí empezó a cambiar. No rabia, no pánico, solo claridad. Había pasado tantos años tratando de ser alguien que ellos pudieran aceptar, alguien a quien pudieran amar, pero nunca lo harían. No porque no fuera suficiente, sino porque no querían amarme. Yo solo era un medio para un fin. Y ahora había terminado de ser útil. No iba a volver. Bronte abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. No hizo preguntas, solo me rodeó con sus brazos y dijo, estás a salvo aquí. Su casa olía a canela y detergente. Familiar, cálida, tranquila. No me di cuenta de lo apretado que había estado conteniendo la respiración hasta que finalmente exhalé en su sala de estar. Acostada en su sofá con una manta y una taza de té que no pude beber. No hablamos de eso esa noche. En cambio, ella hizo espaguetis, puso una vieja comedia de situación y se sentó a mi lado como si fuera un viernes perezoso más. Y quizás eso era lo que necesitaba. No simpatía, sino espacio para dejar de desmoronarme. A la mañana siguiente, le conté todo, sobre el testamento, la herencia, la carta de mi madre y luego la conversación que no se suponía que escuchara. Cuando terminé, Bronte se quedó quieta por un largo momento, luego finalmente dijo, son monstruos. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Ella siempre me odió. Simplemente nunca pensé que él la dejaría llegar tan lejos. La voz de Bronte se suavizó. Necesitas desaparecer por un tiempo. No solo de ellos, de todo esto. Asentí. Estaba pensando lo mismo. Pero ni siquiera sé a dónde ir. No tengo familia, ningún lugar donde refugiarme. Me tienes a mí, dijo ella, y conozco a alguien más que te ayudaría. Fue entonces cuando mencionó a Rory Walker. No había escuchado ese nombre en más de una década. Crecimos en el mismo pueblo. Rory era el niño que compartía sus bocadillos conmigo en el recreo y me acompañaba a casa cuando mi padre estaba demasiado borracho para recordar que yo existía. Perdimos el contacto después de la escuela secundaria, pero recordaba su risa y la forma en que siempre me hacía sentir que no era invisible. Creo que todavía está en la ciudad, dijo Bronte. Ahora dirige algún tipo de empresa de seguridad privada. No puedo pedirle ayuda. ¿Por qué no? Dejaría todo para ayudarte. Estoy segura. No le creí hasta que hice la llamada. Su voz al otro lado era más vieja, más grave, pero seguía siendo inconfundiblemente él. Serapina, dijo, sonando atónito. ¿Eres realmente tú? Sí, soy yo.
Y luego, sin dudarlo, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Dime qué pasó. No le conté todo. No por teléfono. Pero le di lo suficiente. Lo suficiente para que dijera, ¿te quedas con Bronte? Bien. Paso por ahí esta tarde. Cuando llegó, fue como abrir una ventana en una habitación sellada. Rory estaba tranquilo, sereno, y se veía exactamente como el tipo de hombre que querrías en una tormenta. Alto, de hombros anchos, con la misma confianza tranquila que siempre tuvo. Pero ahora venía con experiencia. Había construido algo con su vida. Tenía dirección, control. No pidió permiso. Simplemente dijo, vienes conmigo, Serapina. Mi casa está fuera de la ciudad. Casa grande, privacidad, seguridad. Tengo gente de confianza. Estarás a salvo. Debí haber dudado. Debí haber dicho que necesitaba tiempo, pero no lo hice porque cuando alguien finalmente te tiende la mano sin preguntar por qué te estás ahogando, la tomas. Empaqué lo poco que tenía. Abracé a Bronte tan fuerte que chilló, y dejé todo atrás, incluyendo mi nombre en el buzón. La casa de Rory se alzaba en un tramo tranquilo de carretera, rodeada de pinos y cielo abierto. En el momento en que entré, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No era el tamaño del lugar ni la forma en que la luz del sol se derramaba sobre los suelos de madera. Era el silencio. Ni crujidos de pasos de otra habitación. Ni suspiros pasivo-agresivos. Nadie mirándome con ojos entrecerrados. Solo quietud y seguridad. Rory ya había arreglado todo, una habitación de invitados preparada, víveres en el refrigerador, incluso un teléfono de repuesto por si necesitaba desconectarme por completo. Seguí esperando que algo saliera mal, alguna trampa, alguna expectativa. Pero no la hubo. Te quiero aquí, dijo simplemente, de pie en el umbral de la habitación que sería mía. Sin ataduras, solo descansa. El resto lo resolveremos después. Le asignó a uno de sus agentes de seguridad senior, Knox Henderson, para que me siguiera durante el día. Knox era exmilitar, educado, profesional y al principio tranquilizador, pero algo cambió después del segundo día. Se demoraba más en el pasillo, hacía preguntas más personales, me llamaba Serapina como si fuéramos viejos amigos. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Luego, una noche, después de que Rory se hubo marchado, Knox me acorraló cerca de la cocina y me dijo, sabes, la gente como Rory no ayuda solo por la bondad de su corazón. ¿Tipos como él? Siempre quieren algo a cambio. Parpadeé. Perdón. Solo digo, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, no eres la única con secretos. Esa noche, le conté todo a Rory. No dudó. A la mañana siguiente, Knox fue reasignado, discretamente, sin drama. Rory nunca volvió a mencionarlo, pero noté que a partir de entonces, él mismo empezó a llevarme al trabajo. Trabajo, si se le podía llamar así. Volví a la agencia de viajes solo para arreglar las cosas. Presentar mi renuncia discretamente y explicarle a mi gerente que me retiraría. Mantuve la historia vaga. Cambios familiares, dije. Ella no insistió, pero la noticia corre rápido. Al tercer día, Caleb apareció frente a la oficina. Estaba esperando en la puerta, pálido y nervioso. En cuanto me vio, se abalanzó. Serapina, por favor, solo habla conmigo. Rory se interpuso entre nosotros como un muro de acero tranquilo. Ella no va a ir a ninguna parte contigo. Caleb lo miró de arriba abajo y luego a mí. Así que, esto es lo que es ahora. Te escapas con un guardaespaldas. No me inmuté. No estoy huyendo. Estoy reconstruyendo. Intentó agarrarme del brazo, pero Rory fue más rápido. No le hizo daño, solo lo bloqueó, con firmeza y decisión. Caleb me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hizo. Quizás finalmente me estaba convirtiendo en alguien a quien él no podía manipular. Más tarde esa noche, sentada en el columpio del porche de la casa de Rory, le pregunté, ¿por qué haces todo esto por mí? Rory miró los árboles. Porque importas, y nadie debería sentirse cazado en su propia vida.
Observé cómo el cielo se desvanecía del oro al azul y susurré, ojalá hubiera conocido a alguien como tú entonces. Él se volvió hacia mí, ¿lo conociste? Simplemente lo olvidaste. Pero ahora estaba recordando, y había terminado de olvidar quién era realmente. Los días pasaron tranquilamente en la casa de Rory. No hubo peleas, ni tensión, nadie detrás de las puertas, susurrando sobre cómo controlarme. Solo mañanas sencillas, café en el porche y el sonido del viento entre los árboles. No tardé mucho en volver a dormir toda la noche. A veces la curación no se anuncia con trompetas. Llega lentamente, como el aire que vuelve a tus pulmones después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Ayudé en la casa, limpié, cociné, respondí a algunos correos electrónicos sobre mi herencia con un abogado de España. Rory me dio espacio, pero nunca se sintió lejos. No me agobiaba. No me presionaba. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, él estaba allí, firme, paciente, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un sábado por la mañana, me pidió que saliéramos a dar una vuelta. ¿A dónde?, le pregunté, ya poniéndome la chaqueta. Ya verás. No dijo ni una palabra en todo el camino. Doblamos por carreteras sinuosas, pasando campos de maíz y graneros adormecidos hasta que llegamos a un sendero estrecho que conducía a un jardín apartado. Allí, entre dos viejos robles, había una pequeña mesa de hierro forjado. Sobre ella, un ramo de flores silvestres, una botella de champán y 2 copas de cristal. Dejé de caminar. Él se volvió hacia mí, con los ojos suaves. Esta tierra solía pertenecer a una familia llamada Whitfield. El hombre que la poseía le propuso matrimonio a su esposa aquí mismo hace casi 60 años. Tragué. Es hermoso. Me recordó a ti. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, mi corazón dio un vuelco. Dentro había un anillo. ¿El anillo? El que una vez señalé en una revista cuando éramos niños, bromeando que si alguien me proponía matrimonio, ese sería al que le diría que sí. ¿Te acordaste? Nunca lo olvidé, dijo. Te amaba incluso entonces, pero tenía demasiado miedo de decírtelo. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Pensé que solo me veías como tu pequeña amiga rara, susurré. Rory se rió suavemente. Nunca fuiste pequeña. Eras la persona más fuerte que conocía. Tomó aire y luego se arrodilló. Serapina Carter, ¿te quedarías aquí conmigo? No porque lo necesites, no porque estés huyendo, sino porque quieres. Ni siquiera volví a mirar el anillo. Lo miré a él, al hombre que nunca me hizo sentir que tenía que demostrar que era digna de amor, y le dije que sí. Se levantó, me deslizó el anillo en el dedo y me atrajo a sus brazos. Nos quedamos así, el viento susurrando entre los árboles, el mundo finalmente en silencio. Esa noche, nos sentamos en el porche trasero con mantas sobre los hombros y hablamos sobre el futuro. Le dije que quería vivir de forma sencilla, manejar las cosas de forma remota, estar cerca de Bronte, construir algo real, lento. Quiero criar hijos que nunca tengan que recuperarse de su infancia, dije. Rory me apretó la mano. Entonces, haremos precisamente eso. Por primera vez en mi vida, ya no estaba sobreviviendo. Estaba en casa. Esperé unos días más, no porque no estuviera segura, sino porque quería estar tranquila al decirlo. Luego, una mañana, marqué el número de Caleb. Respondió al segundo timbrazo. Caleb, me gustaría finalizar el divorcio, le dije. No respondió de inmediato. Podía oírlo respirar. Pensé que tal vez cambiarías de opinión. No lo hice. Así que eso es todo, preguntó, con voz cortante. Te haces rica y de repente soy desechable. Me reí en voz baja. No, yo era desechable mucho antes de tener algo. Tú simplemente lo demostraste. Estás siendo dramática, espetó. Cometí un error. Vale, en realidad no te hice nada. No tenías que hacerlo, dije. Quedarte de brazos cruzados mientras alguien planea destruirme es suficiente. Hubo silencio. Luego dijo algo que debería haber esperado, pero que aún así me puso la piel de gallina. ¿Qué pasa si te pasa algo en España? ¿Un accidente de avión o algo así?
¿Incluso tienes un testamento? Cerré los ojos. De hecho, ahora sí. Y si algo me llega a pasar, todo va a la caridad. Así que no, Caleb, no obtendrás ni un céntimo. ¿De verdad vas a hacer esto?, murmuró. Sí, mañana. Juzgado local, mediodía. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Al día siguiente, apareció sombrío, amargado, pero puntual. El papeleo duró 20 minutos. No lloré. Ni siquiera lo miré hasta el final. Solía amarte, ¿sabes?, dijo. Lo sé, respondí. Y quizás yo también te amaba. Pero esa versión de mí ya no existe. Salí del juzgado y me adentré en la luz del sol. Rory esperaba en el coche. Cuando abrí la puerta, no preguntó qué había pasado. Simplemente me miró y sonrió. ¿Lista? Nunca había estado más lista. Más tarde esa semana, volví al apartamento por última vez para recoger las pocas cosas que todavía quería. El ara no estaba allí. El silencio era asfixiante pero limpio, como una habitación aireada después de años de estar sellada. No me llevé mucho. Una caja de cartas de la abuela, una foto descolorida mía de niña. Nada más era mío. De vuelta en la casa de Rory, me senté en el porche y observé el sol ocultarse tras los árboles. Puse una mano en mi vientre, sentí el más mínimo aleteo y sonreí. Este niño nunca se sentiría abandonado, nunca tendría que rogar por amor. Crecería sabiendo la diferencia entre lealtad y control, entre familia y posesión. Lo prometo, susurré, nunca te preguntarás si eres suficiente. Porque yo ya lo hice por los dos.